Saludos, titulamos este vídeo Reptil Influencia 6 Quetzalcóatl, artefactos testimoniales número 24. Estamos realizando vídeos sobre la presencia reptiloide y el adoctrinamiento reptiloide en la humanidad, en el mundo. En este caso estamos en América. Tenemos que recordar que existe una controversia en el sentido de la aculturación de América, que, como hemos dicho en un vídeo anterior, muchos investigadores actuales, buscadores de la verdad, pues equivocadamente suelen pensar que la colonización fue la que llevó la destrucción moral y la esclavitud, el engaño, etcétera, a América. Nosotros decimos, nuestra investigación no nos muestra eso, nos muestra que precisamente ese engaño, esa vampirización de la humanidad, pues ya estaba allí, porque ha estado desde siempre en todo lugar y en todo tiempo. Entonces, nuestra interpretación la recordamos, nuestra interpretación general de este poder serpentino. Nosotros decimos que una misma entidad pues es la que rige los ciclos de dominio y sus cambios alternativos, es decir, sus trasvases de poder. Entonces, trasvasaría el poder desde una de sus manos a la siguiente, pero esta misma entidad y sus servidores son las que dominan los dos bandos, las que dominan el cuadro negro y el cuadro blanco. Entonces, esto es lo que explica precisamente el retorno de Quetzalcóatl y la conquista de América. ¿Cómo pudo ser posible? Pues pudo ser posible precisamente porque el poder que rige, que sería en este caso el poder serpentino reptiloide, pues lo decidió así. Entonces, en este vídeo vamos a tratar la presencia reptil en lo que se llama la cultura de Quetzalcóatl, que es otro ropaje de la entidad quizás anterior o incluso paralela, que era Kukulcán. Entonces nosotros vamos a tratar brevemente lo más significativo y representativo de este poder, como lo reflejan, dijéramos así, los templos y pirámides, y también vamos a terminar precisamente presentando una investigación o descubrimiento arqueológico oficial de la arqueología oficial de México, pues que es la ofrenda de clausura que se ha hallado en el Templo Mayor de México, que esa sería precisamente la antigua ciudad o el antiguo poder de Tenochtitlán. Entonces, eso precisamente pues muestra que realmente, como vamos a ver, esas ofrendas con pruebas reales y empíricas, como son cráneos y mandíbulas y esqueletos, pues muestran precisamente ese sacrificio que ahora parece, con la nueva era, pues parece no quererse reconocer. Entonces, esa es nuestra investigación que compartimos en este vídeo, cuyo esquema es el que tenemos aquí presente. Entonces, nosotros ya vemos aquí, precisamente nos centramos en lo más expresivo, que serían los grandes pirámides y grandes templos. Este sería Quetzalcóatl, o la serpiente emplumada, en su forma de serpiente, pero que naturalmente para adoctrinar pues toma forma humana. Y entonces esto sería uno de los puntos fundamentales, sobre todo de esta cultura de Quetzalcóatl, que sería Teotihuacán. Teotihuacán sería un sitio arqueológico que fue un antiguo centro de poder precisamente de Quetzalcóatl. Entonces ahí eso es precisamente uno de los lugares arqueológicos más visitados de América y del mundo. Entonces estas son sus templos, sus pirámides, como estamos viendo aquí, y a la izquierda estamos viendo precisamente esta serpiente emplumada. Entonces nos interesa señalar precisamente, la negatividad de este poder serpentino, porque entonces esto sería uno de sus complejos que están en esa ciudad, antigua ciudad poder de Teotihuacán, sería la pirámide de la serpiente emplumada.
porque aquí precisamente para la consagración de ese templo pues se sacrificaron más de 100 personas, incluyendo niños que fueron sacrificados, como veremos aquí, que fueron expuestos en cada vértice de cada nivel de la plataforma. Esta es una plataforma que está, una reconstrucción que está en el Museo Nacional de Arqueología. Y aquí estamos viendo algunos de los detalles precisamente de esos enterramientos en esa ciudad y en ese tiempo, en ese entierro colectivo. Esto sería un detalle de un entierro colectivo precisamente de la consagración de la pirámide de la serpiente emplumada. Entonces, estos huesos testifican la realidad, y entonces estamos viendo aquí ya, esto sería ya no una reconstrucción en el museo, sino esto serían pues vistas y fotos actuales de la pirámide de Quetzalcóatl en Teotihuacán, México. Estamos viendo precisamente a esta serpiente emplumada. Esto es otro detalle que nos interesa ver y también observar cómo la serpiente está en todas partes. Esta es la base, y esta base que estamos viendo aquí precisamente es una serpiente. Es una serpiente, como estamos viendo aquí, en los distintos niveles, aparte precisamente de la serpiente de Quetzalcóatl que tenemos aquí a la derecha, y también otra entidad semejante que son el dios o la divinidad Tlaloc, que lo tenemos aquí. Entonces, vemos que precisamente pues está en forma de serpiente y está en las construcciones, pero debe para el adoctrinamiento, pues debe, dijéramos así, de tomar forma humana o materializarse mediante los cascarones humanos serviles que le sirven de instrumento. Entonces aquí tenemos otra representación que está en un importante museo de México, pues sería precisamente este dios Quetzalcóatl, como lo estamos viendo de una manera muy expresiva. Tiene rostro humano, pero está envuelto por la serpiente. Es decir, que es un servidor realmente de esta serpiente, de esta entidad serpentina infradimensional según nuestra opinión. Y en muchos de los grabados, pinturas y códices, pues estamos viendo aquí sus representaciones, como estamos viendo, y que precisamente ya lo hemos visto anteriormente, pues Quetzalcóatl y su representativa dragón serpentino, pues precisamente comen humanos. Eso no es positivo para la humanidad. Incluso representaciones más recientes, dijéramos aquí, estamos viendo cómo la serpiente con rostro humano pues está hablando y adoctrinando precisamente a esta humanidad ingenua que sirve a este poder de engaño según nuestra opinión. Y estamos viendo aquí precisamente otro de estos códices o estas representaciones, que aquí hay dos divinidades, que puede ser a lo mejor, puede ser Quetzalcóatl y Huitzilopochtli, por ejemplo, podrían ser, pero lo que nos interesa destacar aquí es que entre el diálogo o incluso confrontación o incluso acuerdo, pues aquí en el centro estamos viendo la serpiente. Esto es muy expresivo. Precisamente la serpiente es la que dirige toda esta realidad según nuestra opinión. Y esta es del Códice Borgia, precisamente este dios azteca Quetzalcóatl, una de sus representaciones. Y aquí tenemos otras representaciones de Quetzalcóatl y Tezcatlipoca, que lo que nos interesa es ver cómo ellos, pues, precisamente aquí tenemos un niño o un hombre, precisamente creemos que es un niño, precisamente nos están representando realmente que son sacrificadores humanos y vampirizadores humanos, y la serpiente pues está omnipresente en todas estas representaciones. Y entonces nos interesa también precisamente para ver que esto no son historias del pasado, porque muchos de estos buscadores actuales que precisamente cargan de un modo equivocado la culpa en la serpiente europea, que es la misma que la americana, y llegan incluso a pensar que estos son historias que se inventaron, por ejemplo, este adoctrinamiento, que en realidad allí en América no era así, que estos son pruebas falsas. Pues realmente eso es una equivocación. Realmente en América es donde reinaba, igual que en todo el mundo y en toda época, este poder serpentino. Y aquí precisamente, recientemente, pues en este año 2012, precisamente vemos un vídeo de la arqueología oficial del año 2012 que pueden encontrar todavía en la red internet. Estamos en el 2018 actualmente, poniendo el título de Piedra de sacrificios y cráneos afloran en Templo Mayor. Pues entonces aquí precisamente nos da esa noticia ese Instituto Nacional de Antropología e Historia,
pues que fue el descubrimiento en la zona arqueológica de Templo Mayor, en Ciudad de México, en la antigua Tenochtitlán, precisamente pues de lo que estamos hablando, de pruebas reales y empíricas, pues de esta cultura adoctrinada que realmente era terrorífica contra el ser humano. Entonces, lo que hemos visto anteriormente de Teotihuacán, pues eso pertenece, dijéramos así, a una antigüedad superior a Tenochtitlán. En Tenochtitlán, que es también la actual Ciudad de México, ahí pues precisamente está precisamente a unos 100 kilómetros de Teotihuacán, es decir, estaba en una relativa proximidad. Y entonces esto es el recinto del Templo Mayor, una maqueta del Museo Nacional de Antropología, porque aquí es donde se ha realizado este descubrimiento reciente que muestra precisamente pues esta negatividad de este poder serpentino contra el ser humano en la propia cultura. Entonces, aquí la persona que quiera informarse mejor en Wikipedia pues puede pausar y ver precisamente el Templo Mayor o Gran Templo de México, en el cual pues aquí se hace este descubrimiento más actual, el 2012, que ha continuado en el 2015 con nuevos descubrimientos que pondremos en un vídeo siguiente. Entonces aquí esto sería una ofrenda de clausura, como nos reconoce la arqueología oficial, una ofrenda de clausura donde se encuentran en ese templo mayor pues 45 cráneos y 250 mandíbulas. Es decir, como mínimo fueron sacrificadas 250 mandíbulas, simplemente para un rito que lo indica. ¿Quién lo indicará? Pues esta serpiente, este poder serpentino que para nosotros es infradimensional y que se alimenta precisamente de este dolor y de esta sangre humana. Entonces 250 personas como mínimo pues fueron ahí simplemente para hacer un rito de clausurar, es decir, y esto es importante, ellos ya, por eso hemos dicho antes que este mismo poder dirige a las dos serpientes, en este caso la serpiente europea y la serpiente americana, ya sabían sus sacerdotes que tenían que clausurar precisamente este templo antes de incluso de que llegase y la conquista entrecomilladas de Hernán Cortés, cuando en el 1521 somete Tenochtitlán, somete a Moctezuma y la ciudad de Tenochtitlán. Pues ya antes, precisamente en esa misma ciudad, pues hacen esta ofrenda, es decir, esta ofrenda, y lo cierran, lo sellan, sabiendo que realmente ya terminaba su función, porque la misma arqueología oficial nos dice que eso pues está establecido, precisamente esa ofrenda, en 1440 o 1479. Es decir, ellos sabían ya, cuando hacen una ofrenda de clausura, clausurar es cerrar, es que ellos ya lo sabían, sobre todo los sacerdotes serviles, que son en realidad los mismos de ambos bandos, pues sabían este conocimiento. Y entonces aquí, pues debajo de esa ofrenda, debajo de los cráneos y mandíbulas, pues se encontró la llamada piedra de sacrificios. Y esto es importante, esta es la piedra de sacrificios. Aquí se encontraron junto con ella, pues también se encontraron 5 calaveras asociadas a ellas. Estas 5 calaveras para nosotros nos recuerdan los ritos satánicos de sacrificio en que se pone la estrella de 5 puntas, y ahí se realizan precisamente en esas 5 puntas de la estrella, en el interior de ese círculo, determinados símbolos de tipo y sacrificios de tipo satánico. Pues nos recuerda precisamente que aquí se encuentran asociados a esta piedra nefasta de sacrificios, pues 5 calaveras. Y entonces la misma arqueología oficial pues te lo representa para el público, nos dicen precisamente cómo se utilizaban estas piedras de sacrificios. Pues se utilizaban poniendo a la víctima que iba a ser sacrificado, poniendo su espalda apoyada en esta piedra, y aquí precisamente 4 servidores pues tiran de sus extremidades, mientras que el sacerdote, el sacrificante, pues abre ese corazón y lo saca realmente palpitante, apoyándose la espalda precisamente de esa víctima, apoyándose en esa piedra de sacrificios. Y
Posteriormente, evidentemente, pues también pues, se siguen haciendo ritualizaciones y se harían en sitios normalmente elevados, en las partes elevadas de los templos, y ahí correría esa sangre. Y aquí estamos viendo reflejado incluso cómo se ve ascendiendo la parte que están simbolizando como si el corazón ascendiese precisamente a esa serpiente infradimensional. Nosotros decimos, en vez de ascender, lo que haría sería descender, porque ellos están, según nuestra opinión e investigación, en una infradimensión. Entonces nosotros también vemos que precisamente en ese entorno sacrificial pues está adornado evidentemente con las serpientes de poder, como estamos viendo aquí en esas mismas entorno arqueológico que está siendo precisamente analizado por esta arqueología oficial. Entonces nosotros terminamos aquí afirmando que descubrimientos como este y hechos empíricos como estos precisamente que están aquí realmente, que son actuales, pues muestran la historia real del adoctrinamiento. Es decir, que no es esto que nos contaban precisamente estos cronistas, aunque sabemos que también ellos también cuentan lo que les interesa, pero no podemos decir que tampoco fuese todo falso. Entonces, estos descubrimientos y estos hechos empíricos pues demuestran la historia real del adoctrinamiento y del poder negativo reptiloide hacia la humanidad. A la izquierda que tenemos aquí a Hernán Cortés, precisamente con Moctezuma, y a la derecha pues tenemos precisamente otra de las representaciones de este poder serpentino, como estamos viendo, que en la antigua civilización pues estaba sostenida por la serpiente. Y nosotros decimos, actualmente también es así, pero de modo más sutil y más civilino y más disimulado. Terminamos deseando para nosotros y para todos el mayor discernimiento.